Ya estamos en vivo y en directo. La doctora magistrada de la República de El Salvador, Mirna. Buenas noches, ex magistrada, compañero. Ex magistrada, ya escucharon, ya lo aclaró. Vamos a ver cómo estamos con el audio. Mirna Perla de Anaya, desde la República. No sé si vamos a tener a Gloria también, Mirna. No, solo Gloria no. Que me estoy conectando. Está ayudándome para conectarme con la computadora. Perfecto. Para más facilidad. Perfecto, entonces aquí nuevamente Radio y Televisión Farabundo Martí Internacional. Sabré decirte, Mirna, que no nos va a alcanzar la noche. Desde ya te lo digo para que veas cómo le haces, porque demasiadas preguntas, comentarios. Te diré que hay un poco de confusión también, hay bastante confusión, y precisamente por eso nos decían, ¿cómo hacemos? ¿A quién traemos? Y mira, ¿qué más? Ex magistrada de la Suprema Corte, tanto que está pasando en el país desde la última vez que tuvimos aquí a Mirna. Desde aquella vez, Mirna, esto ya ha pasado a otro nivel. Radio Televisión Farabundo Martí Internacional está ya en más redes, así es que algunos que no te vieron, que son nuevos y te están viendo por primera vez, rapidito, si podés decir algo acerca de Mirna Perla de Anaya, quién sos, y luego después nos vas a disculpar, vamos a entrar así por pequeños bloques, por unas 3-4 preguntitas por bloque para que nos alcance el tiempo y que nadie se vaya a enojar conmigo. Le pasamos los micrófonos. Mirna, adelante. Háblale aquí. Sí, mucho gusto, buenas noches. Ahorita estamos pues enviando un saludo muy fraterno desde la República de El Salvador, con una situación realmente complicada, ¿verdad? Con una crisis institucional que no la hemos visto en muchas décadas, ¿verdad? Perdón, que ahí estaban llamándome. La situación es la siguiente, ¿no? Yo como ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, con muchos años también en el órgano judicial como jueza de menores, jueza penal juvenil, durante 9 años, y luego 9 años de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes pues estuve también en la Administración de Justicia antes de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que fue una situación bastante parecida a lo que ahora tenemos, solamente que en aquella época teníamos una dictadura militar bastante conformada que trataba de al menos guardar las apariencias de lo que es una república con sus 3 poderes independientes, o más bien 3 órganos independientes que ejercen lo que es el poder, que debe ser único, ¿verdad? Y que se ejerce dentro del marco de una constitución. Pero ahora precisamente tenemos una cosa como de ciencia ficción, podríamos decir. La gente mayoritariamente, la que fue a votar, porque se puede mencionar que hubo todo un esquema de decepción por parte de la población en relación a que los partidos tradicionales, ¿verdad? Llamamos partidos tradicionales a Arena y al FMLN, que eran los mayoritarios, porque habían otros partidos pequeños que eran residuos, digamos, de la época de la guerra, y que se habían reducido precisamente porque el accionar de estos partidos no había satisfecho pues las expectativas de la gente. Pero después de los acuerdos de paz surge el FMLN como parte de ese
esa reforma a la Constitución que permite la diversidad ideológica dentro de la Asamblea Legislativa. Y eso pues fue un gran avance. También tenemos una gran reforma y que quizás fue uno de los órganos más beneficiados con esta reforma constitucional que se da, es el órgano judicial, que va a enriquecerse con un mecanismo democrático de elección de los candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia y también de elección para optar a cualquiera de los cargos de jueces de paz, jueces de primera instancia y cámaras de segunda instancia. Pero obviamente aquí tenemos pues una situación que después de casi 30 años de los acuerdos de paz hay una frustración de parte de la población porque lógicamente no ha habido la satisfacción de las necesidades básicas a las mayorías. Y vamos a tener también como uno de los aspectos que han servido como elemento principal para que Nuevas Ideas, que es el partido que ha creado el presidente Bukele, haya logrado mayor simpatía. En primer lugar, pues, lo que es el pacto con las pandillas, que es obvio que hizo el presidente Bukele cuando llegó a la presidencia, que llega precisamente criticando un pacto de pandillas, criticando varios aspectos, pero que al llegar a la presidencia él hace exactamente peor, ¿verdad? Y el estribillo que la gente hace ahora es decir, pero los otros ya lo hicieron, ¿verdad? Como quien dice, dejen que haga y deshaga lo que quiera, sin tomar en cuenta que precisamente la población votó para que se ejerciera el poder desde el Ejecutivo en base a, tomando en cuenta pues los intereses mayoritarios de la población salvadoreña, lo cual no ha ocurrido, ¿verdad? Lógicamente. Y pues es importante decir cuáles son los sectores de poder que están en alianza con Bukele, porque no es cierto de que Bukele solito está haciendo las cosas con sus hermanos, ¿verdad? O el clan Bukele, como se dice, y sus allegados, sino que hay detrás de él, bueno, ya lo dije, está ese pacto con las pandillas que ha significado cederles control territorial ya oficialmente, ¿verdad? Que ha llegado a evidenciarse esto con que las pandillas han hasta repartido los víveres que el gobierno ha estado repartiendo a las personas para poder ganarse la simpatía a través de actos prácticamente caritativos, no con enfoque de derechos como debería de hacerse, ¿verdad? Sino que actos que tratan de vender una imagen de bonachón de parte del presidente Bukele, cuando todo esto precisamente se ha manejado de una forma muy poco transparente. Ha habido, digamos, manipulación, no solamente entregándole a las pandillas los víveres para repartirlos, sino que también a los candidatos o candidatas de Nuevas Ideas y de Gana, que es el partido del gobierno y el cual ha estado apoyando toda esta campaña que llevó a la Asamblea Legislativa a la mayoría calificada de diputados de Nuevas Ideas y de Gana. Entonces nos sorprendió, ¿verdad? A pesar de que ya teníamos evidencias claras de que Bukele donde llega hace actos de corrupción, pero ya teniendo el poder total, porque ya lo tiene, ¿verdad? Él manipula la Asamblea Legislativa, trata de, en primer lugar, de impedir que todas sus arbitrariedades, todos sus actos que van
en contra de la Constitución, y eso en perjuicio directo de los derechos y garantías de los ciudadanos, como es que la Sala de lo Constitucional tiene la potestad de impedir que el presidente limite la libertad ambulatoria de las personas, como lo hizo la Sala durante la pandemia. Y precisamente son los cuestionamientos que hace la Asamblea Legislativa cuando argumentan que van a destituir a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional porque ellos han emitido resoluciones que no ayudaban a el presidente Bukele, ¿verdad? Lo contradecían en esos proyectos. Y precisamente uno de esos es el hecho de que Bukele había decretado mediante decretos ejecutivos la privación de libertad de personas que desobedecían, digamos, la cuarentena, el no salir de las casas, cuando el Ejecutivo pues dijo que a nivel general nadie podía salir si no era con autorización por determinadas razones, ¿verdad? Incluso se llegó a establecer después días para que la gente pudiera comprar en el supermercado o ir a sacar dinero al banco o traer medicinas, pero se tenían días. De lo contrario, todo el país estaba privado de libertad en sus casas, y además la persona que salía la mandaban a los centros de contención, donde efectivamente no habían condiciones para poder ser atendidos por personal calificado, sino que ahí quienes estaban custodiando que no se salieran eran los soldados y los policías. Entonces sí tenemos una verdadera restricción a las garantías fundamentales de la ciudadanía, ¿verdad? Luego, el gran negocio que se ha dado con lo que la Asamblea Legislativa le aprobó al presidente Bukele para atender la pandemia. En primer lugar, la Asamblea le pidió al presidente, pues, las primeras peticiones que hizo el presidente urgentemente para que le dieran dinero para comprar todo lo necesario en material y equipo para el manejo de la pandemia, se lo dieron. Pero ya después, cuando venía con más millones pidiendo, sin haber dado cuenta de lo que antes se había entregado al presidente, entonces fue cuando empezó también la situación de que la Asamblea también emitió sus normativas diciendo que mientras no hubiese cuentas cabales no le iban a entregar más dinero al presidente, ¿verdad? Pero es decir, hay una serie de resoluciones que incluso la sala trata de ponerle paro a Bukele dentro del marco constitucional, porque la intérprete máxima de la Constitución es la Sala de lo Constitucional, o era, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Bukele? Argumentando de que la Sala le obstruye su trabajo, lo destituye, cuando realmente lo primero que tenían que haber hecho era un procedimiento que la misma ley establece, ¿verdad? El procedimiento para poder dar la oportunidad a las personas que van a ser sancionadas, como cualquier persona, debe de ser sometida a un proceso donde se le escuche, ¿verdad? Incluso donde la fiscalía va a tener que acusar a la persona, y además ellos tienen derecho a defenderse. Pero todo esto no ocurrió, ¿verdad? Sencillamente el presidente Bukele ordenó a sus diputados que destituyeran, y en cuestión de poco tiempo hicieron la tarea, ¿verdad? Y siguen eligiendo a 5 magistrados, una mujer y 4 hombres, que van a sustituir a los que destituyeron arbitrariamente y los nombran también arbitrariamente, porque la Constitución también establece que a los magistrados o magistradas
se les tiene que nombrar de una lista que el Consejo de la Judicatura elabora en base a su propia escogitación. Escoge el Consejo la mitad y la mitad el gremio de abogados y abogadas. Pero aún teniendo la lista que debería de haberse ocupado para tal fin, que es la lista del 2018, sencillamente hicieron a un lado cualquier tipo de normativa de la Constitución y eligen a 5 personas que se prestan, ¿verdad?, a semejante barbaridad. Pero antes de elegir, antes de que se eligieran los otros, la Sala de lo Constitucional, cuando supo de la destitución de ellos, declararon inconstitucional ese decreto mediante el cual se elegía a estas personas, ¿verdad?, mediante el cual se les destituía a ellos. Y en ese momento ya precisamente habían actuado de la forma correcta, ¿verdad?, los magistrados. Pero cuando ellos emiten su fallo declarando inconstitucional esa destitución, vehículos de la Policía Nacional Civil fueron a rodear las casas de los magistrados y estos empezaron a emitir su renuncia, ¿verdad? Renunció primero el magistrado Aldo Cader, que es un jurista que trabaja, digamos, en el sector privado, y que obviamente la renuncia que él presenta es una renuncia que le mandaron de parte del Ejecutivo con seguridad, porque todas las renuncias que siguieron después fueron exactamente el mismo texto, ¿verdad? Entonces hay un magistrado que aparentemente no estaba en su casa o no sé qué pasó. Él no renunció todavía, el magistrado Carlos Avilés. Así es que, pero luego sigue la asamblea con la destitución del fiscal y la elección de un fiscal que es un miembro de la fiscalía que antes ha sido como fiscal especial para los casos donde hay intereses de parte de los sectores poderosos en el país, y Delgado, que es Rodolfo Delgado, es el nuevo fiscal, experto en ocultar las pruebas que señalan a los verdaderos responsables y construir pruebas falsas. Entonces, claro, ahorita el Estado de Derecho se ha venido abajo, ¿verdad? En lo que es esa modalidad de golpes suaves que se han venido realizando en América Latina, ¿verdad? Ya no es el cuartelazo con acciones violentas, sino que es el fortalecimiento del Ejecutivo para anular a los otros órganos del Estado, el legislativo y el judicial, y mediante esa maniobra gobernar sin tener límites de leyes ni de constitución. Entonces la situación es grave, y luego hay una aprobación de otra ley. Aparentemente la reacción de los sectores a nivel nacional e internacional más fuerte, creo, ha sido la reacción a nivel internacional. Han impedido que el presidente siguiera destituyendo la lista de funcionarios, porque giraba, digamos, en las redes sociales esa misma noche, cuando estaban destituyendo a la Sala de lo Constitucional, una lista de quienes seguían, ¿verdad? Y ahí estaba la Corte de Cuentas, que es otra entidad molesta para el presidente Bukele, porque tienen muchos reparos para la gestión. Justamente el presidente Bukele durante la pandemia pues ha hecho un manejo de los fondos que no ha dado cuentas, pero que se ha trascendido pues a través de diferentes mecanismos de investigación, incluyendo el que hay el acceso a la información pública. Ha trascendido toda la ilegalidad con la que se ha manejado, digamos, las compras sin licitaciones, porque esa es otra cosa
que la Asamblea le limitó, el no estar usando la compra directa, ¿verdad?, de grandes millonadas de compras, cuando realmente se está incumpliendo con normas elementales que tratan de evitar la corrupción del Estado, ¿verdad? Y en este caso, pues trascendió que habían compras, por ejemplo, de equipo médico a empresas dedicadas a talleres, ¿verdad?, que no tenían que ver con talleres automotores, que no era su giro el estar produciendo ese tipo de productos médicos. Entonces, y luego que se le compraba a las empresas de los funcionarios que tenía Bukele, ¿verdad?, en ese momento. Y bueno, hay 3,000 millones que se le entregó a Bukele en la emergencia, y él siempre dijo que no recibía nada, ¿verdad?, como parte de su manipulación, pero efectivamente el presidente de la Corte del Banco Central de Reserva expresó con toda transparencia de que sí, el Ejecutivo había recibido 3,000 millones de dólares. Entonces, cosa que tampoco ha dado ninguna cuenta, ¿verdad? Entonces tiene neutralizada la Sala de lo Constitucional, donde supuestamente hay la oportunidad de que el ciudadano común y corriente tenga la garantía de que no le van a capturar por razones arbitrarias, que no lo van a detener por más de 72 horas, ¿verdad?, sin causa justificada, que va a tener, digamos, derecho al debido proceso. También el amparo en el caso de violación de cualquiera de las garantías que la Constitución establece para los ciudadanos y ciudadanas. Y luego el control de constitución a través del recurso de inconstitucionalidad, que también conoce la Sala de lo Constitucional. Y luego está el círculo bastante cerrado en la impunidad, cuando viene y también elige a un fiscal que le va a obedecer. El fiscal viene de ser el asesor de Casa Presidencial, y también se aprueba una ley que le están llamando la ley Alavid. La ley Alavid significa que se exoneró a través de esta ley de cualquier responsabilidad a los funcionarios que durante la pandemia compraron materiales, equipo, insumos para el manejo de la pandemia, y también a los productores, ¿verdad?, tratando de blindar la gente que de forma incorrecta, deshonesta, sin tener realmente la calidad de productores de bienes y servicios para el sector salud, lo han hecho, ¿verdad? Ahí hay cualquier cantidad de anomalías, por ejemplo, que se contrataron incluso hoteles que nunca se ocuparon, locales que nunca se ocuparon para supuestamente darle a la gente alojamiento a la gente que estaba privada de libertad en esos centros de contención, o la gente que vino, que trató de ingresar al país y que ya estaban cerradas las fronteras, entonces lo fueron a meter ahí, no solamente por un tiempo que debe ser lo que técnicamente es correcto en el sentido de que esperar los 14 días de que si evolucionó o no el virus, ¿verdad?, el COVID, en la persona que venía ingresando al país, pero la tuvieron hasta 50 días, a otros hasta 60 días privados de libertad en condiciones infrahumanas. Entonces, todas estas anomalías quedaron ya en la impunidad. Y el otro aspecto que también está violando la Constitución es que esa ley se va a aplicar retroactivamente, no va a ser de aquí en adelante como son todas las leyes según la Constitución, a excepción de que fuera una ley que beneficia a un imputado en el ámbito penal, o una ley que es de interés público, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un cuadro bastante preocupante, porque
Sí, yo digo también preocupante porque hay, como antes lo manifestaba, hay confusión. O sea, la gente dentro del país y fuera del país siguen apoyando a Bukele, ¿verdad? Él se ampara, por ejemplo, en que no han habido grandes manifestaciones y actos de protesta como debieron de haberse dado a raíz de semejante desaguisado. Solamente pues han habido pronunciamientos, las organizaciones de la sociedad civil, la UCA, los organismos de derechos humanos, hemos estado pronunciándonos condenando esa barbarie que se ha cometido, ¿verdad?, contra el Estado de Derecho. Lo raro es que incluso el sector de abogados, abogadas y los mismos jueces, hay por lo menos unas 6 organizaciones de jueces y juezas que están vigentes en el país y que deberían de haber ya elevado su voz de protesta por semejante barbarie. Todo el mundo está callado, ¿verdad? Escuchaba yo en un foro al licenciado Tony Durán, que es magistrado de una de las cámaras en San Salvador, manifestando con mucha preocupación eso, ¿verdad? Que cuando los jueces están callados es porque tienen miedo. O sea, cualquiera que tenga un conocimiento o que no lo tenga y que solo lea la Constitución y puede identificar que esto que ha ocurrido el 1 de mayo en El Salvador, eso es inconstitucional, es arbitrario, es un golpe de Estado. Pero, pues, como digo, hay bastante miedo a la par, digamos, de que se tomaba posesión de la Asamblea Legislativa, también se tomaba posesión de las alcaldías, de los consejos municipales en todo el país, y vienen los despidos masivos, ¿verdad? Vienen los despidos masivos de primero jefaturas y luego los empleados de las diferentes alcaldías que han cambiado, pues, de un partido, del Frente o de Arena, y donde ha ganado mayoritariamente Nuevas Ideas, los están despidiendo, sin respetar también otro de las garantías constitucionales, que es el derecho a la estabilidad laboral, o el derecho a que si la persona va a ser destituida, tiene que ser mediante un proceso donde se le compruebe de que no es capaz para el cargo, que no ha cumplido con su cargo fielmente, etcétera. Entonces, el panorama, como digo, es bastante complicado, es muy difícil. En El Salvador ahorita decir que tenemos una verdadera tranquilidad, porque cualquier cosa puede hacer Bukele de lo que se le ocurra, y los ciudadanos y ciudadanas no tenemos la garantía de poder pedir al Estado la protección que, según nuestra Constitución, las leyes del derecho internacional de los derechos humanos y la legislación secundaria nuestra, tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo siento que el país está atravesando una gravísima crisis. Ahora, sí es importante y tenemos que agradecer, ¿verdad?, el pronunciamiento de los diferentes estados que han elevado su voz de protesta, porque este señor es tan cínico, porque no se le puede decir de otra manera, que después de la destitución, el día martes, convoca una conferencia de prensa para explicarle supuestamente a la población lo que ha hecho, ¿verdad? Pero el día anterior había convocado al cuerpo diplomático para hacer la interpretación correcta de que esta destitución de los magistrados era dentro de lo que manda nuestra Constitución y que no era un golpe de Estado. Entonces, claro,
los diplomáticos estaban, yo me imagino, sorprendidos. Algunos de ellos a lo mejor le expresaron sus opiniones para que no creyera él que estaban convenciéndolos, ¿verdad? Pero lo grave pues que se da también es que esa reunión aparentemente Casa Presidencial la convoca con carácter de privada y pues viene el presidente y la publica, ¿verdad? El embajador de Chile fue el primero en hacer su protesta pública a través de un Twitter también, muy molesto, ¿verdad? Y luego los otros embajadores han venido pronunciándose y además han sacado los pronunciamientos de los países, digamos, democráticos, la Unión Europea, Alemania, España, han hecho han rechazado pues semejante barbarie que se ha cometido en un país donde no es necesario, ¿verdad? Porque El Salvador, con todos sus avances y retrocesos después de los acuerdos de paz, hemos vivido en muchos ámbitos, hemos gozado de tranquilidad. Claro, hay un problema serio en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana, ¿verdad? Que no se ha abordado de la manera correcta. Yo eso lo he criticado mucho porque estos planes de mano dura, la represión que se ha tratado de impulsar para controlar el problema de la delincuencia, la vagancia, la pandilla, ha sido incorrecto. En algunos casos, eso ha generado todavía mayor problema porque la Policía Nacional Civil, a pesar de todo ese proceso que vivió desde su creación y un concepto de policía civil, no ha logrado los planes y programas preventivos que deberían desarrollarse con otras organizaciones del Estado, porque para combatir el problema de la criminalidad y de la pandilla se necesita el apoyo de los servicios sociales del Estado, el darles alternativas a las personas que andan en la delincuencia, que andan en el tema de la pandilla o trascienden al crimen organizado, que es el que está encargado de tráfico de drogas, de armas, de personas. Entonces, esa situación sí se ha venido agravando y por supuesto que no se va a resolver y no se ha resuelto, tal como lo ha tratado de aparentar el presidente Bukele, sobre todo antes de las elecciones, que hubo una disminución drástica de una forma abrupta de lo que eran los homicidios, pero se cambió el número, las cifras de homicidios por desaparecidos, que ya es un delito más grave, la desaparición forzada, pero que al haber neutralizado la voz de alarma de las desapariciones, se dio una imagen de tranquilidad y de que íbamos avanzando hacia la seguridad ciudadana, cuestión que inmediatamente después que pasó la elección, obviamente hemos tenido casos tan tristes, ¿verdad?, como es el exterminio físico de familias enteras en diferentes lugares del país, y también la desaparición forzada, que es otro fenómeno bastante preocupante y que nos inmoviliza a todos, ¿verdad?, y a todas, como es la desaparición forzada, que aparentemente tiene visos de relación con la venta de órganos, porque desaparecen personas jóvenes y luego sus cadáveres, en el caso de que se han encontrado, posteriormente aparecen mutilados, ¿verdad?, despedazados, lo cual pues es fácil para poder ocultar que a estas personas se les han quitado los órganos. Entonces estamos ante una situación bastante crítica, realmente, como digo, más crítica por la confusión de mucha gente y sobre todo el miedo,
que está imperando en sectores tan importantes como es el sector judicial, ¿verdad? Y ya no digamos la sociedad en general, pues que no se entera de qué significa el que destituyan una sala de lo constitucional. Solo la gente que ha tenido que ir a pedir a la sala amparo, habeas corpus, puede valorar de gran manera la actuación de la sala. Y luego, sí, los juristas tenemos claro de que eso es una cosa atroz. Sin embargo, muy poca gente se atreve a opinar en contra de eso. Yo soy miembro de la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador. En este momento represento el sector profesional no docente. Propuse un pronunciamiento de la AU condenando este golpe de Estado, ¿verdad? Exigiendo que se vuelva a la constitucionalidad, tal como lo han reclamado muchos países, y el más beligerante ha sido Estados Unidos, que están de forma diplomática, ¿verdad?, pidiendo que se vuelva a sus puestos a los magistrados y magistradas de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, y al fiscal. Pero realmente no se ha logrado, ¿verdad? Es eso bastante preocupante, porque sí, a la base tiene que los sectores dentro del país estamos desmovilizados. Bueno, quiero oír las opiniones de ustedes también. Bueno, ya estamos en directo y en vivo. Mira, Mirna, en lo que estás haciendo tu presentación, aquí están las 3 plataformas. Hay, como dijimos al principio, de todo. Y el referente, que es Radio Televisión Farabundo Martí Internacional, en donde nos vamos de una plataforma a la otra para no agarrar solamente de un lado. Tenemos comentarios de la radio, del internet, tenemos comentarios de YouTube, tenemos comentarios de Facebook. Te felicitan también de muchas partes. El tiempo desafortunadamente no nos alcanza para hacer todo eso, pero Canadá está presente, las partes de aquí de Virginia, del este de Estados Unidos, aquí en Maryland, también en Baltimore y en Nueva York, en el West, nos dice acá Ulises, pone West, desde el West, o sea, ahí por el lado de California. Te están saludando de San Francisco. Mira, vamos a, con tu permiso, por supuesto, vamos aquí tenemos ya, me pasó nuestra encargada, tiene aquí los bloques que te decía, 4 preguntitas. La primerita aquí, mira, doctora, ¿por qué no está, dice, celebrando? El señor presidente ha sacado a uno de los fiscales más corruptos, de hecho ilegal, porque él era de un partido político. Casi que no oigo, hay que subir el volumen. Permíteme, entonces avísame si estás escuchando, porque ya empezamos con las preguntas. Se oye bien bajo. Se oye bien bajo. Oigo, pero bajo. Sí, se tiene que oír bien el sonido. Infórmame, avísame si oyes bien, si se oye mejor. No oigo muy bien. No se oye muy bien. Oigo muy... estábamos hablando de la primera pregunta, Mirna. No sé si escuchaste la primera pregunta. Sí. ¿Cuál es la primera pregunta? Te dicen ahí que por qué no estás celebrando de que se haya sacado a un fiscal corrupto de la ultraderecha, miembro fundador de Arena. Sí. Y que de cierto dice aquí el amigo de aquí de San Francisco, de ilegal, una elección ilegal, porque dice que el fiscal no tiene que ser de ningún partido. Mas sin embargo, comprobadísimo que es hombre fuerte de Arena. Pregunta 2. En la pregunta 2 dice, doctora, usted habla de pacto con las maras. Si pudiera explicarnos un poquito, porque aquí entendemos que el presidente las está combatiendo.
y por eso en mi familia, dice, le dimos el voto. Pero si usted dice que hay pacto, si nos puede dar tal vez algunos detalles. Mira qué interesante. Y ahí mismo te preguntan, Mirna, ¿será entonces que por eso Neto Mason nunca va a ir preso? Y a Norman Quijano dicen que le dijeron antes de que se fuera, porque estaba en una lista. Si puede explicar algo. La tercera pregunta dice, doctora, pero la Constitución dice que los diputados pueden hacer estas sustituciones. Y entiendo que habían causas suficientes, porque la mayoría de estos jueces son corruptos y nunca aclararon crímenes, ni nunca culparon a los que verdaderamente están saqueando al país. Entonces es constitucional. Si nos puede explicar, porque aquí la Constitución dice que los diputados lo pueden hacer, y entiendo que tenían los números, dice 56 y más. Y la última... ¿56 qué? 56 y más, solo así pone. Dice que los votos fueron... Diputados. Sí, más diputados. Hubieron más de 56 votos para esta sustitución, dice, por lo tanto es completamente legal. Y la última se refiere a que qué opina, dice la doctora, de que los gringos ya le dijeron a Nayib que tiene que restituirlos. Pero doctora, eso sería regresar a la corrupción, ¿no cree usted? Y allí mismo te preguntan, en esa misma pregunta, que cuál es tu lectura de que los chinos son casi los únicos. ¿Cuál es qué? ¿Cuál es tu lectura sobre el papel de los chinos? El gobierno chino ya dijo que no se mete en asuntos internos y por el contrario está apoyando a Nayib. 4 preguntitas, Mirna, adelante. Sí, bueno, es importante que se entienda que no estamos defendiendo personas, ¿verdad? Yo nunca estuve de acuerdo con la elección de los fiscales que sean electos después de los acuerdos de paz. Estos siempre respondían precisamente al partido Arequipa. Eso ha sido, digamos, una de las cosas que han impedido que el país logre una verdadera política criminal pareja, ¿verdad? Imparcial, porque el monopolio de la acción penal, de la investigación, la tiene la Fiscalía. Entonces, en ese sentido, no es que yo quiero decir de que el fiscal lo defiendo porque lo han sacado, pero yo no voy a celebrar que en el país se hagan sanciones, se den sanciones cuando la Constitución establece claramente en el artículo 11 y 12 que ninguna persona puede ser privada de ningún derecho si no es con un juicio previo. Que dice, miren, 11, ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos, sin ser enjuiciada, sin ser previamente oída y vencida en juicio, con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciado, ¿ves?, por la misma causa. Que los magistrados cometieron delitos que son corruptos, como dice esta persona, bueno, había que someterlo a un juicio donde se le diera la oportunidad a quien lo acusa de demostrar que son corruptos y que han cometido delitos. Eso no se hizo. Hay una pieza de correspondencia exigua que se presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa y con eso, sin seguir el procedimiento que la Constitución les establece, se les ha destituido. Que
el artículo 186 dice que la Asamblea Legislativa puede destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 186, inciso primero, se establece la carrera judicial y ahí dice: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas. Eso de causas específicas hay que probarlo. No solamente argumentar, sino que hay que probarlo. Aquí ni siquiera se fundamentó en base a qué realmente se estaba destituyendo. Entonces, esto no, o sea, cuando la gente votó mayoritariamente por Nuevas Ideas, fue con esos cuentos de sirena, ¿verdad? Que vamos a combatir el nepotismo, que es lo que ocurre en el gabinete del señor Bukele. Ahí tiene cantidades de parientes y allegados, ¿verdad? Que vamos a combatir la corrupción. El fiscal anterior, el que fue destituido, que fue timorato, yo no lo estoy planteando como un gran fiscal, ¿verdad? Pero él había recibido de parte de las CICIES una promesa también de campaña de Nayib Bukele para combatir la corrupción, de instalar esta comisión especial con juristas internacionales y gente proba, al estilo de Guatemala, ¿verdad?, para que pudieran combatir la corrupción. ¿Y qué fue lo que pasó? El fiscal recibió, días antes de que lo destituyeran, 12 casos de corrupción atribuidos a funcionarios de este gobierno de Bukele, que prometió combatir la corrupción. Y obviamente esto puede ser una de las causas de la remoción del fiscal, porque el fiscal estaba obligado a darle trámite a esa información, que era información procesada con calidad, ¿verdad?, por parte de un equipo de juristas independientes, que incluso sobrepasando el hecho de que fue Nayib Bukele quien los contrató, quien les dio la posibilidad de estar ahí ejerciendo esta función tan importante como de apoyo a la fiscalía. Entonces, el pueblo no votó para que Nayib Bukele hiciera mayores saqueos contra el Estado. No votó para que eligiera a sus parientes como personas responsables de servicios públicos importantes, fundamentales para la población. No, ahí cuando fuimos a votar por una planilla que había prometido cada uno de los partidos, aunque sea de forma bastante limitada, porque sí, la propaganda de Nayib Bukele fue arrolladora, prometiendo una y mil veces combatir la corrupción, combatir el nepotismo, hacer las cosas con funcionarios y funcionarias expertas, comprometidas con el bien común. Pero todo esto que se está realizando no tiene nada que ver con esas promesas. Entonces, sí, efectivamente, el artículo 186 establece la posibilidad de que la Asamblea elige y destituye, pero de acuerdo a la ley. De hecho, la Constitución misma establece que El Salvador es un país soberano, ¿verdad?, que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución. O sea, eso está clarito ahí. Yo no sé dónde se pueden perder, ¿verdad? Nadie se puede perder.
Luego se habla de que el poder, en el artículo 86 dice, el poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. O sea, los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. La ley y la Constitución no le permite a Bukele ordenarle a la Asamblea Legislativa, si esa es otra cosa. Él ordenó a la Asamblea Legislativa, y respetando a estos muchachos que él dice que son dechados de virtudes y son grandes académicos, ¿verdad? Los que han llegado ahí a la Asamblea Legislativa, les ordenó que hicieran lo que él quiere, ¿verdad? Porque ya esa ley ya la vi, no está, digamos, de acuerdo a los estándares elementales del manejo de la cosa pública, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como son bastantes preguntitas, ¿verdad? Vamos a ver lo de el control de las pandillas. O sea, nosotros hemos observado, y de hecho esa fue otra de los caballitos de batalla de Bukele, de que ya no había homicidios. Pero el pacto, quizás ya no es pacto, hay gente dentro del staff de Nayib Bukele que está vinculada con el accionar de las pandillas. Entonces, no es un secreto que inmediatamente después que se dieron las elecciones, las pandillas empezaron de nuevo con su mismo esquema agresivo. Pero esas son las mismas pandillas que anduvieron repartiendo junto con la Fuerza Armada en algunos lugares, repartiendo víveres del gobierno, ¿verdad? Y bueno, que Quijano y Mason han hecho pacto con las pandillas y salen ahí en videos y todo, realmente no comprendo yo cuál ha sido el impedimento que la Fiscalía ha tenido para procesarlos. Pero realmente eso no quiere decir que arbitrariamente se le va a quitar al fiscal. Tenían que haberlo llamado, tenían que haberle planteado cuáles son las acusaciones concretas que se le va a hacer al fiscal por no haber actuado, porque el fiscal comete delito cuando sabe que existe la comisión de un delito y no la investiga o no la presenta a los juzgados cuando ya tiene la certeza de que hay un cometimiento de un delito y que esto está vinculado a una persona o a un grupo de personas. Entonces es un poco ingenuo estar hablando, ese es el discurso de Bukele. O sea, todas las preguntas que me han hecho prácticamente están vinculadas al manejo que hace este señor, que lo traslada a la población de una forma masiva, ¿verdad? Y con eso, pues, la otra de las cosas que es, bueno, y si los otros robaron, ¿por qué no va a robar? Va prácticamente, porque el argumento de Bukele para rebatir todos los cuestionamientos que se le hace es deslegitimar a quien le está cuestionando, ¿verdad? Sus actos de arbitrariedad, de corrupción, de ineficiencia, de incapacidad y de extremadamente imprudencia, ¿verdad? Porque eso del trato con los gobiernos que tradicionalmente han estado relacionados con el país, especialmente Estados Unidos. Si Estados Unidos, él argumentaba que en Estados Unidos hay más de 2 millones, hay 3 millones de salvadoreños y que por lo tanto es un país con el cual se tienen que mantener relaciones cercanas cuando estaba el presidente Trump. Sin embargo, como no le salió digamos el manejo de que inmediatamente que pierde Trump, él iba a ser el gran amigo de la administración Biden,
que incluso hizo ese desaguisado también de irse para Estados Unidos, lo cual negó, pero que funcionarios de Estados Unidos dijeron que sí, que efectivamente él había llegado sin previo aviso, sin tener, digamos, ese trabajo de su representación diplomática en Estados Unidos para buscar una entrevista, que es bien lógico, pues después de una elección de instalarse un nuevo gobierno, es claro que los gobiernos que tienen muchos intereses que garantizar en relación a la administración de Estados Unidos, es lógico que busquen el contacto, pero deben de hacerlo de forma adecuada, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ha hecho el presidente Bukele? Ha mandado una muchacha que no es experta en relaciones internacionales, que no tiene ni idea quizás ni de cómo se asesora por la gente que debe de manejar la política de relaciones con Estados Unidos. Y lo que ha hecho es contratar un equipo de personas vinculadas al gobierno anterior para mejorar su imagen, en lo cual ha invertido más de 1,5 millones. Entonces es una cosa que evidencia su incapacidad y sobre todo evidencia su prepotencia y según él su ilusión de convertirse en el mejor presidente del mundo, porque también hasta eso ha sacado encuestas amañadas donde aparece el mejor calificado del mundo, ¿verdad? Entonces con esos estándares es bien difícil que él se asemeje, aunque sea en lo mínimo, a lo que fueron sus promesas de campaña para llegar a ser presidente y para llegar a ser, digamos, el presidente que tiene la mayoría controlada en la Asamblea Legislativa y que ahora controla también a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Entonces, repito, nosotras como juristas, no estamos defendiendo a ninguna persona. Sabemos que el fiscal que fue destituido, el fiscal Melara, no fue electo de la forma más adecuada, porque precisamente como organizaciones de derechos humanos y ciudadanos hemos estado abogando por un procedimiento dentro de la Asamblea donde se califique a los candidatos o candidatas a los puestos de elección de segundo grado por su idoneidad, por su capacidad, por su independencia, precisamente independencia que no la hemos logrado, porque existe ese sistema de partidos del cual también la gente se cansó, ¿verdad? Esas alianzas que se hacían entre el PCN, el PDC, que ahora son alianzas con Bukele, obviamente, ¿verdad? Que él dice que no se iba a apoyar con los mismos de siempre, que iba a combatir los mismos de siempre, pero dentro de Nuevas Ideas los principales líderes que vemos, por ejemplo, Walter Araujo, un hombre que viene de ser de los fundadores de los Escuadrones de la Muerte, junto con el mayor Roberto Dawison, y que ha estado en toda la represión, ¿verdad?, que se ha impulsado en contra del pueblo salvadoreño en la época más oscura de las dictaduras militares, y ahora es el cara nueva, ¿verdad? Es de los que no es de los mismos de siempre, y él mismo cuestiona a los mismos de siempre, y ha sido presidente de la Asamblea Legislativa por el partido Arena, ha sido presidente del Tribunal Supremo Electoral por el partido Gana, o sea que es un saltimbanqui, ¿verdad?, que va a donde está el poder y la posibilidad de crear mecanismos de poder en su propio beneficio, no en el beneficio de las grandes mayorías. Entonces sí, me parece que es bien importante hacer un análisis un poco más allá de lo que es la propaganda masiva que se está implementando en El Salvador, porque efectivamente cuando
aunque ahorita se está hablando de que se va a incrementar el salario mínimo, por ejemplo, en El Salvador. Ya han subido la energía eléctrica, el gas propano, el agua, o sea que le han subido al costo de la vida, y ojalá que sí se dé un salario mínimo, más bien un salario justo. Un salario justo sería el que cubre la canasta básica, que es mínimo $700. Vamos a ver si realmente lo logra, porque ahorita lo que está diciendo es que va a valorar el estatizar las pensiones, pero estatizar las pensiones para agarrarse el dinero. Sí, que es lo que ha hecho con las alcaldías. No les dio los fondos para que pudieran desarrollar sus programas de lo ordinario que debe de cumplir una alcaldía, como es atender al público en registrar las partidas de nacimiento, de divorcio, de las partidas de defunción, de matrimonio, hacer el aseo municipal, crear, digamos, incluso proyectos de desarrollo en las comunidades. Todo eso no se pudo hacer por casi 8 meses que tuvieron sí el financiamiento del FODES. Entonces, inmediatamente que ellos llegan el 1 de mayo a tomar posesión del cargo, en San Salvador, por ejemplo, teníamos quizás como un mes de no tener servicio de tren de aseo, ¿verdad? Ahora lo han estado haciendo poniendo a los presos del sistema penitenciario a sacar toda la basura que no se había sacado antes. Cuando como gobierno, si las alcaldías no tenían fondos para sacar la basura de la ciudad, podían haber mandado a los presos, que ahora sí lo están utilizando para esa finalidad, ¿verdad? Que incluso, bueno, para mí es importante que se retome ese programa de Yo Cambio, que tantos beneficios hizo en términos de reeducación de los presos, y que se les dio posibilidades de salir a trabajar precisamente a partir de ganarse con responsabilidad el derecho de salir, a estudiar, a trabajar, lo cual se había suspendido también durante toda esta época en que el presidente Bukele ha estado como ejerciendo el ejecutivo, ¿verdad? Porque llegó anulando todos los programas, aunque fueran exitosos, en los diferentes ámbitos de la administración pública. Entonces, bueno, eso sería un poco mi comentario, y obviamente no voy a decir que yo tengo el criterio de verdad. Yo le invito a todos los ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas dentro y fuera del país a que hagamos un análisis muy profundo de lo que está pasando, porque ahora, así como han quitado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a cualquiera van a llegarle a tocar la puerta, a abrírsela, a agarrar, así como hacía antes la Guardia Nacional, a meterse a las casas, a allanarlas sin órdenes judiciales. ¿Y quién puede ponerle paro a la policía ahora? Así como lo han hecho, digamos, amedrentando a los mismos magistrados de la Sala, que se vieron conminados a renunciar. Renuncias que también son nulas, ¿verdad? Porque ante una expresión de voluntad mediante la fuerza, la utilización de la amenaza de que los van a meter presos, hay nulo, ahí eso es nulo, ese acto de renuncia que han presentado los 3 magistrados y la magistrada Marina de Torrento, que pues ella dice: yo he salido con la frente en alto, pero claro, es obvio que a ella la han obligado a renunciar. Entonces eso le pueden hacer a cualquier persona, ¿verdad? Que ahora está aplaudiendo porque según la propaganda
ha sido un gran logro haber quitado al fiscal y a los miembros de la Sala de lo Constitucional, cuando no se ven reflejados el gran peligro o no se percatan del gran peligro que se cierne sobre nuestras cabezas al no tener una Sala de lo Constitucional que le ponga límites a los abusos del Ejecutivo. Vamos, decime... lo de China, perdón, lo de China, no comenté lo de China. Realmente el gobierno chino ha estado, se abrieron relaciones con China en el gobierno del profesor Sánchez Serén, al final, ¿verdad?, del gobierno del profesor Sánchez Serén. No entiendo yo muy bien cómo es ese cambio de los sectores aliados con Bukele, porque los sectores de la oligarquía más recalcitrantes están ahorita viéndose amenazados por Bukele, pero hay otros que han dado el paso, adelante y están apoyando a Bukele. Entonces, esta gente, cuando el gobierno liderado por Sánchez Serén abrió relaciones con China, rompió relaciones con el gobierno de Taiwán, a pesar de toda la compra de voluntades que había hecho Taiwán, ¿verdad? Se rompe relaciones, puso el grito en el cielo la oligarquía de por qué estábamos abriendo relaciones con China. Ahora, China es una potencia que se está disputando a nivel mundial la hegemonía con Estados Unidos. Y obviamente lo que a ellos les interesa es invertir. Y puede ser que en este momento el presidente Bukele está haciendo cuentas alegres, porque si Estados Unidos le retira el apoyo económico, ¿verdad?, va a tener la posibilidad de que sea China quien esté apoyándole económicamente. Incluso no se descarta que podría comprar la deuda externa que tiene El Salvador, o al menos gran parte de la deuda externa, que sería, pues sí, para beneficio de Bukele, porque él todo lo que ha recibido en gran medida no ha dado cuenta de lo que ha recibido, y lo que hemos visto en grandes líneas, ¿verdad? Gracias al periodismo investigativo, gracias al análisis y las investigaciones que hacen diferentes expertos en la economía, en el periodismo también, hemos logrado descubrir que los manejos que hace con los fondos del Estado, que son fondos públicos, sencillamente son en su propio beneficio. Y hay aspectos que debo rescatar también, como es el tema del medio ambiente, que es la última barbaridad que ha cometido esta asamblea, que tiene mayoría el señor Bukele, ¿verdad?, que tiene más del 56% de los diputados, que es lo que ha hecho, mandar al archivo las leyes como la que trataba de impedir la privatización del agua, que beneficia directamente, ya sabemos, hemos estado denunciando a la familia dueña y a la familia Poma, porque estos están con proyectos urbanísticos de gran calibre, ¿verdad?, de viviendas de lujo, con la certeza de que esas viviendas van a tener agua pura en cantidades hasta para botar. Pero ¿quién va a ser el que va a padecer de falta de agua? Bueno, la mayoría de la población, a quien le va a llegar el agua de el río Lempa, que está amenazado por la contaminación que recibe el lago de Huija, a donde vienen a caer las aguas que van a bajar de la mina de Cerro Blanco en Guatemala. Entonces vamos a recibir agua contaminada, súper contaminada, que aunque se someta a varios filtros, nunca va a ser el agua de calidad que tenemos, por ejemplo, en el Valle del Ángel, amenazado por este gobierno, ¿verdad?, que
no ha hecho oídos sordos a lo que es la legislación de protección al medio ambiente y a las exigencias que hemos hecho los colectivos de protección al Valle del Ángel, ¿verdad? Exigiendo que para la aprobación de este proyecto se garantice la opinión ciudadana de la población que va a ser afectada con el impacto negativo por la construcción de grandes viviendas de lujo, con los riesgos que esto tiene de usar suelos de vocación agrícola y no tomar las medidas de mitigación de riesgos necesarias, con el consecuente deterioro pues del medio ambiente y de los suelos que está en posesión de la población, ¿verdad? De hecho, ya con la construcción que está impulsando la familia Roble en la zona de Mariona, se han secado los pozos. Hay una famosa urbanización ahí por Mariona que se había construido, Ciudad Corinto, que ya ahorita toda la gente está construyendo tanques de captación de agua porque no le llega el agua. El agua se ha secado, los pozos que abastecían de agua a la población que no es la que está ahí dentro del proyecto que Roble está impulsando, esa población ha sido afectada con la falta de agua. Además, esto se viene a sumar a la población de Apopa, de Soyapango, que le llega el recibo y no le llega el agua sino 2 o 3 veces al mes, ¿verdad? Entonces, el peligro es grande, los riesgos que tenemos es grande. La población a veces se siente de que, bueno, se volaron al fiscal, se volaron a los magistrados corruptos y eso no importa. Pero sí importa porque estos son los garantes de los derechos fundamentales, al menos en apariencia, ¿verdad? Porque como digo, el fiscal no es que la fiscalía no ha tenido desde los acuerdos de paz para acá, tal como lo venían haciendo los fiscales anteriores, una diligencia para lograr que la ley se cumple de forma imparcial. O sea que no solo van a ir a la cárcel los ladrones de gallina, los que le han cometido delitos de bagatela, sino que van a ir los que verdaderamente están afectando al país con estas extorsiones que son perpetradas por organizaciones bien constituidas que tienen incluso tentáculos dentro de la policía, dentro de los sectores de poder. Entonces, la situación es crítica. No estoy yo tratando de inventar cosas. Esto es del ABC de una república, de un Estado constitucional de derecho, ¿verdad? Es bien difícil que la gente realmente diga, a mí no me va a afectar. Yo con solo eso que hay mucha gente que dice que el presidente Bukele les dio estos frijoles, espaguetis, que realmente eran de mala calidad, pero la gente estaba contenta con eso. No es suficiente. Hay cosas mucho más graves que a la larga van a significar muerte, enfermedad, exclusión social, más delincuencia, ¿verdad? Y más represión por parte del Estado. Porque al no cumplir con las promesas, así como ha venido haciendo este señor, no va a cumplir con nada. Lo que va a hacer, lo que ha hecho ella es fortalecer al ejército, fortalecer a la policía en su función represiva, no en su función preventiva, que logre que la delincuencia en realidad se previene, la delincuencia en realidad se combate, porque ahora
realmente usted acude a la policía no va a proteger las mujeres que están siendo violentadas, los homicidios, los crímenes contra las mujeres. Bueno, de lo que va de este año para acá son más de 500 personas del sexo femenino que han sido asesinadas, desaparecidas, y se ha neutralizado, se ha debilitado ese ente que estaba apoyando a las mujeres, tanto ISDEMO como la Ciudad Mujer, ¿verdad? Que ha sido un proyecto muy exitoso, incluso a nivel mundial, ha sido reconocido e imitado por otros estados por su especialidad para lograr apoyar a las mujeres, que somos la mayoría en la población salvadoreña y que somos las responsables de la reproducción, del cuidado de los niños y de las niñas. Y además estamos insertas en la producción de bienes y servicios de una forma protagónica y muy efectiva. Entonces, es muy lamentable que nos estemos confundiendo, ¿verdad? Y yo comprendo que la gente que está afuera, a quien le llegan las noticias, más que todo del equipo de especialistas que tiene Bukele en mandar una imagen que no tiene que ver con la realidad, o que parcialmente es cierto, pero que eso se da a costa de estar cubriendo grandes riesgos como lo que yo estoy mencionando. El tema del deterioro del medio ambiente, de los suelos con vocación agrícola que están siendo forrados de cemento, ¿verdad? Con lo cual se van a crear grandes tragedias y lo más grave, la privatización del agua pura. El último vaso prácticamente de agua pura que tenemos en la zona del Valle del Ángel se la van a dar, ya está privatizada. Ya hay una concesión para la familia dueña, la familia Poma, que está prevaleciendo sobre el interés común. Y eso definitivamente está siendo avalado y autorizado por este gobierno. En vivo y en directo vamos a pasar aquí a la otra ronda. Doctora Mirna Perla de Anaya, estuvo bastante tiempo en la Corte Suprema de Justicia y precisamente por eso es que estamos tocando estos temas a profundidad, porque ustedes nos lo han pedido, tanta confusión que hay. Bueno, vamos a también a tocar un poquito, Mirna, desde Venezuela, los amigos están pendientes allá en esa República Bolivariana del Sur, siempre siguiendo Radio Televisión Farabundo Martí Internacional. Mira qué interesante. Ahí no sé en qué orden las vas a contestar, pero esta que acaba de entrar nos dicen que cuál es cuál es tu lectura como estadista que sos y como especialista en muchos temas del terrorismo de Estado de Colombia contra su pueblo, y de igual manera cuál es tu lectura del terrorismo de Estado de Israel contra los palestinos, que en estos momentos se está dando en ambos países con una crueldad inmensa, característica de estados terroristas, el sionismo internacional matando niños en Palestina y en Colombia asesinando, torturando, desapareciendo. ¿Cuál es la lectura que Mirna le da a eso? Vamos a ver rapidito a la otra preguntita. Mira qué interesante, la segunda. Pero doctora, dice desde Tejutla, dice aquí, no sé, Tejutla, esto creo que es en El Salvador ya. En El Salvador te dicen, doctora, ¿por qué no está celebrando que los presos anden trabajando? Eso lo hubieran hecho en su gobierno. 40,000 presos sentados allá, gordos, sin trabajar,
y los estamos alimentando con nuestros impuestos. Estamos celebrando que estén trabajando. Por favor, celébrelo usted también. Mira qué interesante. Bueno, la otra preguntita también, ¿qué opina la doctora de esta lista que ya viene del Departamento de Estado? La lista de los corruptos, que dicen que viene y va a ser pública a mediados de junio, y dicen que cada vez más se está llenando de más nombres de funcionarios públicos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a repercutir? ¿Va a tener alguna consecuencia o solamente es propaganda? Y cerramos con la última. Mira, Mirna, dicen, pero si es tan corrupto este gobierno del señor presidente Bukele, ¿dónde está el pueblo? ¿Y el pueblo por qué no sale? Ya van casi 2 años. ¿O será que el pueblo está muy de acuerdo o completamente ignorante? Bueno, pasemos de los micrófonos, Mirna, adelante. Sí, bueno, parte de esas preguntas ya las he comentado, ¿verdad? El tema de Yo Cambio es un programa muy exitoso que tuvo el gobierno del FMLN. No fue exactamente un esfuerzo que provino de parte del gobierno, fue presión que ejercimos como organizaciones de derechos humanos para poder lograr que dentro de los centros penitenciarios se le diera atención a la gente que está privada de libertad y que no ha perdido los derechos de ciudadano. Es una persona que tiene derecho a la reinserción, a aprender un oficio, a poder optar por una segunda oportunidad, ¿verdad? Y en ese sentido la apertura que dieron los gobiernos anteriores permitió que muchos avances se dieran. Y precisamente ahora hemos visto en las calles a los presos que son los que han calificado en el programa Yo Cambio, porque durante años se estuvo trabajando porque los presos tuvieran la posibilidad de salir mediante sus propios méritos, ¿verdad? Habiendo logrado capacitarse, habiendo logrado que se les reconozca que su conducta ha significado superar sus problemas de violencia. Entonces, mediante esos mecanismos es que se ha logrado que los presos salgan a la calle. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, varias actividades en donde las orquestas de los centros penales han ido a amenizar allá en la Cantón, allá por los ranchos de ¿cómo se llama? De Chalatenango. Aquí estuvieron en villancicos los presos que vinieron de Apanteos el año antepasado, o sea, antes de que llegara Bukele. Cuando llegó Bukele es que cerraron las cárceles y no les permitieron a toda esta gente que ya tenía privilegios porque se los había ganado. El privilegio era poder salir a trabajar, poder salir a estudiar, y a todos los encerraron. Hasta ahora, recién después de las elecciones, están abriendo las puertas a estas personas que ya estaban entrenadas. No es que ahorita les ha capacitado el gobierno de Bukele. Eso es totalmente mentira. Yo puedo celebrar, y sí lo celebro, que esta gente ha salido, pero ¿por qué no salieron antes, cuando había todo, hasta una amenaza de una epidemia en plena capital? Porque no, o sea, sencillamente, los otros actores que tiene el presidente Bukele, como es el ministro de Trabajo, que ha quitado a todas las directivas de los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, realmente les ha quitado las credenciales a los que han elegido los trabajadores, y solo se las ha dado a los que están sirviendo
de mampara al presidente Bukele, ¿verdad? Porque estos sindicatos que son ya técnicamente hablando los sindicatos blancos, sindicatos amarillos, que responden a la patronal, son los que salieron en plena pandemia, que nadie tenía autorización para salir. Ellos salieron el 1 de mayo a celebrar la barbaridad que estaba haciendo Bukele con la pandemia. Entonces ahora la misma técnica han hecho. El sindicato de la alcaldía municipal de San Salvador se fue a la huelga para que no hubieran, además de no haber fondos para poder pagarles a muchos empleados del tren de aseo, también los pusieron en huelga, ¿verdad? Entonces, claro, aquí no pasaba el tren de aseo durante casi un mes, porque no trajeron a los presos para que hicieran limpieza, porque los traen hasta ahora después de las elecciones, porque era todo un esquema de hacer quedar mal a las alcaldías gobernadas por la oposición y ya después salir con que miren la gran diferencia, ¿verdad? Eso yo no lo puedo celebrar porque eso es una manipulación y que va en detrimento de los servicios de la ciudadanía salvadoreña, porque nosotros igual pagamos los impuestos, ¿verdad? Y tenemos derecho a que se nos garantice el aseo a través del tren de aseo. Entonces, eso es una cosa de la que sí tengo que ser muy clara, que para mí es importante que se esté rescatando el trabajo que se hizo durante los programas de Yo Cambio que fueron realizados por el gobierno anterior y que ahora se están recibiendo esos frutos, ¿verdad? Y claro, como todo lo que hace Bukele, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho anteriormente, dice que él lo hizo, ¿verdad? Hasta fue a inaugurar allá el bypass en el Puerto de la Libertad, diciendo que él había sido el que había hecho esa obra, ¿verdad? El ministro actual, el ministro de Obras Públicas, cuando eso se le desmintió y se le comprobó plenamente, por supuesto, con la limitación de no tener acceso a los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Me preguntan sobre esto de el listado también del Departamento de Estado que se va a dar a conocer en junio. Efectivamente, ya es ficha cantada de que en esta lista aparecen varios funcionarios de ese gobierno, ¿verdad? Porque ha sido escandaloso el accionar, por ejemplo, del ministro de Salud, el ministro Alaví, que ahora está conseguido una ley de impunidad para que toda la corrupción que ha cometido quede sin que se le puedan tomar cuenta, según nuestra legislación, ¿verdad? Aunque acordémonos que somos parte de un concierto de naciones, que somos parte de Naciones Unidas, que somos parte de la OEA, que somos parte de los convenios internacionales y que hay estándares internacionales que también hay que cumplir. Y además, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se puede acudir al no haber garantía del acceso a la justicia en el país, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es tema aparte. En todo caso, sí es importante destacar, pues, que en esta lista con seguridad van a aparecer personas como el exministro de Agricultura y el ministro Alaví, y no sé quién es más, ¿verdad? Porque efectivamente aquí la corrupción es galopante y es muy evidente, pero hay algunos funcionarios que han sido como más destacados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los otros no tengan su récord y que se ha podido detectar por la misma CICIG. La CICIG está, como dije antes, ha documentado 12 casos que los presentó a la Fiscalía, pero que a lo mejor tiene otros más, ¿verdad? Y que pues sí, de alguna manera esto se va a filtrar en esta lista del Departamento de Estado, lista de personas que deshonrosamente abusan del poder y que utilizan los recursos del Estado en beneficio propio, ¿verdad?
La otra cosa es el terrorismo de Estado de Colombia, Israel. Eso a mí me deja sin palabras realmente. Es tremendo el exterminio físico que se está dando en la Franja de Gaza. Es inaudito como en pleno siglo XXI Naciones Unidas, por ejemplo, no ha sido capaz de detener esa masacre, ese genocidio, ¿verdad? Que ha sido provocado en gran medida también por responsabilidad de Naciones Unidas, al haber intervenido en el territorio de Palestina, que era un territorio de un país soberano, y que le fue a meter ahí a los israelitas, ¿verdad? Que sencillamente no se han conformado con el espacio que les dieron inicialmente, sino que han avanzado de tal manera que casi han ocupado todo el territorio del pueblo palestino, ¿verdad? Lamentable, y precisamente mi solidaridad con el pueblo palestino, toda mi admiración y respeto por esa valentía que tiene y que nace con los niños que van naciendo, ¿verdad? Porque esa gran injusticia, esa barbarie, la combaten incluso niños de corta edad, y que es admirable cómo toman valor para defender sus derechos, ¿verdad? Su patria, su territorio. En cuanto al Estado colombiano, obviamente debo de lamentar cómo el gobierno de Estados Unidos también, que está apoyando al gobierno de Israel en esa barbarie de esa masacre, cómo está apoyando al gobierno de Colombia, en donde tiene muchas bases militares, ¿verdad? Que supuestamente deberían de servir para la paz, para la democracia, y en cambio ese proceso de democratización, ese diálogo, negociación y firma de la paz que se ha dado en Colombia no ha servido para lograr establecer mecanismos de vivir en paz, porque son miles de personas que han sido asesinadas por los cuerpos de seguridad, por los grupos ilegales vinculados a los cuerpos de seguridad de los gobiernos estos corruptos, represivos, ¿verdad? Manejados por Álvaro Uribe y sus amanuenses, ¿verdad? Porque el gobierno de Duque es prácticamente el gobierno de Uribe a través de un prestanombre. Pero también mi respeto para el movimiento social ahí en Colombia, que está protestando porque no puede seguir pagando la factura el pueblo que ya tiene dificultades para lograr cubrir todas sus necesidades, y le quieren cargar con más impuestos. Entonces, mi respeto para esa gente que está haciendo la lucha porque se respete su derecho a vivir o a sobrevivir, porque realmente eso es lo que se está peleando en Colombia. Entonces, sí siento que hay mucha responsabilidad de parte del gobierno de los Estados Unidos en avalar estas dictaduras, estas agresiones contra el pueblo, y que no tienen ninguna justificación. El llamado pues a la nueva administración de Biden que tenga una actitud de respeto hacia esos pueblos que están sufriendo, ¿verdad? Eso sería mi comentario. Sí, bueno, nos avisan acá, nos están avisando ya, le estamos viendo el reloj, se nos fue el tiempo. Y yo siento, Mirna, Perla, siento que acabamos de empezar, y aquí empezaban y seguían los comentarios y los saludos, que vamos a quedar en deuda. Vamos a tener que hacer esto de quizás una segunda parte, un capítulo 2, como dicen allá en inglés, to be continued.
Así nos acaban de decir. Bueno, agradeciendo entonces la gentileza aquí de la magistrada, ex magistrada de la República. Correcto, gracias. Sí, le vamos a pasar los micrófonos. Mirna, te vamos a pasar los micrófonos para que te despidas, ¿no?, de esta gran audiencia nuevamente que está aquí presente, siempre escuchándote y viéndote en las 3 plataformas: Radio, Televisión Farabundo Martí Internacional, en las redes de radio, en la YouTube y en la Facebook. Y aquí queda esto queda ya en los archivos de la historia. Adelante, Mirna. También mis felicitaciones para esta radio y televisión, ¿verdad?, que hace posible que dialoguemos con los compatriotas nuestros en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿verdad? Además, con nuestra población dentro de El Salvador, me parece muy importante ahora más que nunca por esa desinformación que se está dando a través de los proyectos millonarios de difusión que tiene el presidente Bukele, ¿verdad?, en lo cual está invirtiendo el dinero de nuestros impuestos, el dinero que debería de servir para beneficio de la colectividad, para destacar las maravillas de los niños y niñas nuestros, cuando con mucho esfuerzo y sacrificio salen adelante, incluso niños que ayudan a mantener a su familia, que trabajan desde muy tierna edad y que nunca salen en ninguna noticia, porque lo que sacan es noticias deformadas, noticias amañadas, para acomodar el discurso, la narrativa de este gobierno que ha superado los récords de descaro, de malicia, de decir algo y al ratito de decirse. Eso es no tener palabra, y obviamente todo esto se va a caer a través de estos mecanismos que nos permiten comunicarnos directamente con nuestros compatriotas y dar nuestra vivencia, porque yo no estoy aquí diciendo otra cosa más que lo que estamos viviendo en el país. Muchas gracias, un gran abrazo, todo mi cariño y respeto para esa diáspora que aún con tantas dificultades siempre apoya a sus familiares. Le felicito también por eso. Esa solidaridad, esa fidelidad con su familia nos ha logrado sacar a flote. Gracias. Y toda esa diáspora a la que está saludando Mirna, saludos a todos y todas, fundadores de este gran medio que ahora ya es referente, Radio Televisión Farabundo Martí Internacional. Recuérdense, ya vamos a tener la revista económica, ya viene el doctor César Villalona, vamos a estar tocando a profundidad todos esos temas de economía. Doctora Mirna de Anaya, saludes entonces y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Si nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Centro Democrático, el cual el jefe del partido es Álvaro Uribe Vélez, quien fuera presidente de Colombia desde el 2002 hasta el 2010, pero que hoy, digamos, no es presidente, pero sigue pues. ¿Verdad? Sino que actos que tratan justicia y también del... No sé si vamos a tener a Gloria también, Mirna. No, solo Gloria no... Yo me estoy conectando. Está ayudándome para conectarme con la computadora. Para más facilidad. Perfecto, entonces aquí nuevamente Radio Televisión Farabundo Martí Internacional, sabré decirte, Mirna, que no nos va a alcanzar la noche. Desde ya te lo digo para que veas cómo le haces, porque demasiadas preguntas, comentarios. Se conforma uno de
declarando inconstitucional responsabilidad a lo que la interpretación constitucionalidad. Ninguna persona se habla, sabemos que a meter presos femeninos que han... Del señor presidente Bukele, ¿dónde está el pueblo? ¿Y el pueblo por qué no sale? Ya van casi 2 años. ¿O será que el pueblo está muy de acuerdo o completamente ignorante? Bueno, pasemos los micrófonos, Mirna, adelante. Sí. Bueno, parte de esas preguntas, en beneficio de la colectividad, para destacar las maravillas de los niños y niñas nuestros, cuando con mucho esfuerzo y sacrificio salen adelante, incluso niños que ayudan a mantener a su familia, que trabajan desde muy tierna edad y que nunca salen en ninguna noticia, porque lo que sacan es noticias deformadas, noticias amañadas, para acomodar el discurso, la narrativa de este gobierno que ha superado los récords de descaro, de malicia, de decir algo y al ratito desdecirse. Eso es no tener palabra, y obviamente todo esto se va a caer a través de estos mecanismos que nos permiten comunicarnos directamente con nuestros compatriotas y dar nuestra vivencia, porque yo no estoy aquí diciendo otra cosa más que lo que estamos viviendo en el país. Muchas gracias, un gran abrazo, todo mi cariño y respeto para esa diáspora que aún con tantas dificultades siempre apoya a sus familiares. Le felicito también por eso. Esa solidaridad, esa fidelidad con su familia nos ha logrado sacar a flote. Gracias. Y toda esa diáspora a la que está saludando Mirna, saludos a todos y todas, fundadores de este gran medio que ahora ya es referente, Radio y Televisión Farabundo Martí Internacional. Recuérdense, ya vamos a tener la revista económica, ya viene el doctor César Villalona, vamos a estar tocando a profundidad todos esos temas de economía. Doctora Mirna Yanaya, saludes entonces y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Hijo de puta.